Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por una serie de parábolas, nuestro Señor había reprobado, rechazado a los fariseos y había puesto en descubierto su endurecimiento. Y también les predijo su condenación y el castigo que caería sobre ellos y sobre la ciudad deicida. Y todo esto sucedió después de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, el Domingo de Ramos, y más precisamente el Martes Santo, es decir, 3 días antes de su muerte. Los fariseos, orgullosos, sectarios, humillados como habían quedado ante el pueblo, estaban furiosos y buscaban cómo prenderle, cómo hacerle caer en alguna trampa para tener algún pretexto para condenarlo. Y sin embargo, no se atrevían a ejercer abiertamente la violencia contra él. Y por medio de alguna pregunta capciosa, pretendieron entonces comprometerlo y de ese modo entonces sí tener el pretexto ante el pueblo. Y le envían entonces a algunos de sus discípulos junto con los discípulos de los herodianos. Fariseos y herodianos se odiaban y sin embargo envían juntos a sus discípulos para tratar de prender a Jesús en alguna falta, en algún pretexto. Y los enviados se presentan con un corazón hipócrita, con apariencias de honestidad, de respeto, de plena confianza en la ciencia, en la franqueza de nuestro Señor, y así hacen todo un exordio, alabando a nuestro Señor, etcétera, para de esa manera hacer pasar justamente la aguja y después el hilo. Y entonces, después de ese exordio insinuante, le proponen con candor, con apariencia de un verdadero deseo de aprender, una cuestión inteligente, insidiosa, muy delicada y candente en ese momento. Como si le dijesen: tenemos plena confianza en ti, así que por favor esclarécenos sobre este punto tan importante. En ese punto está en juego la salvación de la nación. Dinos entonces, tú que eres la verdad, que dices ser la verdad, dinos qué tenemos que hacer. ¿Hay que pagar el tributo al César o no? Estas son y serán las preocupaciones de los hombres. Escuchen de qué habla la gente en un ómnibus, en la cola de la feria, o en el pago difícil, Rapipago o pago fácil. ¿De qué habla la gente? ¿Hay que pagar el tributo al César o no? Son y serán las preocupaciones de los hombres. Lo que inquieta su espíritu, su conciencia, es en primer lugar la cuestión tributaria, la cuestión del dinero. En segundo lugar estaba la cuestión política, que van juntas. Los judíos no querían que los romanos dominasen sobre ellos. Y una vez más, escuchen de qué habla la gente. De cada 10 palabras, 10 son sobre política y 10 son sobre dinero. Después de hablar de eso, bueno, depende quiénes estén. Antes eran los hombres, ahora ni se pongan a escuchar lo que dicen las mujeres, porque vienen entonces los otros temas. Pero todo gira alrededor de la política del dinero. En tercer lugar, era una cuestión partidista, la que preocupaba a los fariseos. Jesús había logrado conquistar para sí los corazones del pueblo sencillo, de la muchedumbre, y los fariseos querían ser los únicos guías del pueblo. Ellos se consideraban que estaban perdiendo el poder ante el pueblo y entonces querían justamente hacer
quedar en ridículo a nuestro Señor y más que eso todavía hacerlo quedar mal ante el pueblo y tener entonces una razón, un pretexto para matarlo. Esas son las preocupaciones, las intrigas, los planes de los hombres. Y ojalá fueran solamente de los fariseos o de los herodianos. Pero incluso hoy en día son las preocupaciones de los cristianos, de los católicos, de los tradicionalistas. Esas son las preocupaciones. La preocupación del Señor, en cambio, es bien distinta. Jesús conoce el pensamiento y las intenciones de los que le estaban interrogando. No comparte con ellos sus preocupaciones y sus intrigas. Se eleva por encima de todas esas inquietudes con una soberana majestad y con penetrante mirada. Y de la misma manera que lo hizo ese martes santo en Jerusalén, lo sigue haciendo hoy en día, con más razón todavía, al estar su humanidad gloriosa en el cielo. No son esas las preocupaciones de nuestro Señor. La cuestión planteada a Jesús era singularmente grave, delicada, tanto en el dominio religioso como en el dominio político. Y de hecho abarcaba toda la vida de los ciudadanos en ambas sociedades, la religiosa y la civil, la temporal y la espiritual. Y en resumen se pregunta, ¿un judío puede en conciencia pagar el tributo al emperador o tiene que negarse? Los fariseos creían que Jesús no iba a poder salir indemne de esa capciosa cuestión, de ese dilema, sin comprometerse con un bando o con el otro. Y por eso enviaron a los herodianos, porque los herodianos sí que pagaban el tributo. Si declaraba que los judíos estaban obligados al tributo, Jesús quedaría desacreditado ante el pueblo como un traidor, un enemigo de la nación y de Dios. Si respondía que no debían pagar el tributo, iban a denunciarlo y a entregarlo ante el gobernador romano como un rebelde, como un agitador, y de hecho lo hicieron 3 días después. Comenzaron con ese pretexto, se proclama Cristo Rey y viene predicando esto desde Galilea. Después recién, ya bien avanzado, el juicio con Pilatos, van a decir, este se declara hijo de Dios. Es por eso que utilizan el concurso de sus oponentes, oponentes en el orden político, no religioso, los herodianos. Y la trampa fue muy hábilmente presentada, tendida. Pero nuestro Señor es la fuente de la sabiduría, escruta los pensamientos, los corazones, sabe perfectamente lo que están pensando y por eso da esa respuesta, queriendo hacer ver que Él conoce perfectamente todos los pensamientos, que Él ha descubierto la malignidad y la astucia de los fariseos. Les dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? No les responde utilizando la misma manera suave y pacífica de ellos. Y no faltará quien diga que nuestro Señor faltó a la caridad al decirles hipócritas. Y no faltó a la caridad. Esa es la verdad, eran unos hipócritas. Y en ese caso estaban actuando bien, con hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Les contesta según sus malas intenciones. Como dice un santo padre, Dios responde a los pensamientos y no a las palabras de los hombres. Dios responde a los pensamientos y no a las palabras. Las palabras de los fariseos eran halagüeñas, eran dulces, mansas, pero sus pensamientos eran malvados. Y Jesús responde a los pensamientos porque Él es Dios. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y nuestro Señor quiere aclarar
esas mentes llenas de maldad y al mismo tiempo desea enseñar a sus discípulos de todos los siglos, no a los que estaban presentes allí ese día, sino a sus discípulos de todos los siglos, sobre una cuestión importante que se refiere tanto a la religión como al orden político, al orden social. Y a partir de una declaración que hace nuestro Señor, Él fundamenta su doctrina, la cual establece la distinción de los dos poderes, el espiritual y el temporal, el religioso, el político, los distingue, sostiene el principio de la armonía entre la autoridad civil y la autoridad religiosa, enseña que no deben confundirse ni separarse, antes bien deben estar íntimamente unidos para concurrir juntos, esos dos poderes, al bienestar del pueblo, con la subordinación del poder temporal al poder espiritual en las cosas que son mixtas, no en lo que le compete exclusivamente al orden temporal, sino en las cuestiones que son mixtas. Lo temporal debe estar subordinado a lo espiritual. Y los fariseos y los herodianos proponen a nuestro Señor la delicada cuestión de las relaciones entre los deberes políticos y los deberes religiosos. Y nuestro Señor, sabiendo que lo tientan, contesta yendo más allá de las circunstancias históricas, meramente anecdóticas, y asienta un principio fundamental que rige a todas las relaciones del ciudadano con el hombre religioso. La cuestión es interesante, cobra un particular interés para nosotros en las actuales circunstancias en que vivimos, tanto de la sociedad política como de la Iglesia. Y evidentemente que la actividad política puede ser un deber religioso para un católico que tenga vocación política, que vea allí un llamado particular de Dios para procurar con todas sus fuerzas la instauración de un orden católico y dar así a Dios la gloria que le es debida. En ese caso, se estaría dando a Dios lo que es de Dios con y por la política. Y por ejemplo, fue el caso de un San Luis, rey de Francia, de un San Fernando, de un García Moreno en los tiempos modernos, presidente mártir del Ecuador. La actividad política pudo y estuvo, en ese caso, constituyó un deber religioso para esos católicos que tuvieron vocación política. Pero, ¿cómo llevar a cabo esto en las actuales circunstancias que nos tocan vivir? Y volvemos a lo de hace 15 días, aquellos que lo escucharon o lo leyeron, ese poder actual, revolucionario, que constringe, que asedia al católico y que ha establecido un cerco humanamente imposible de saltar. ¿Cómo llevar a cabo eventualmente entonces para aquel que realmente se siente llamado por Dios a actuar en lo político para establecer un orden social cristiano? ¿Es que es necesario hacerse bendecir por un pastor protestante? Tenemos el triste caso en Colombia. Un ex compañero mío del seminario en Ecom. Comenzamos juntos aquí en la calle Venezuela. Después él salió del seminario porque no tenía vocación, siguió con sus estudios de abogado, llegó a ser procurador general de la Nación en Colombia y ahora, con motivo de lo que se está viviendo, esa trampa que le están tendiendo a los colombianos, tratando de procurar votos, se une con una diputada protestante, asiste al culto protestante, no al culto, pero sí al lugar físico, y termina siendo bendecido por el pastor. ¿Hay que entrar en política?
Y ya vamos a ver que desde los años 40, gracias a Dios en nuestro país, el padre Castellani nos viene diciendo que no, que el que toca eso se ensucia. El que toca eso se ensucia. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, San Pío X nos ha dicho, y nos repiten y nos machacan, y sobre todo a los jóvenes en las jornadas de formación que les dan, San Pío X nos dijo, nos asegura que no se edificará la ciudad de un modo distinto a como Dios la edificó, que no se edificará la sociedad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. ¿Estamos de acuerdo? No se edificará la ciudad con otro modelo que no sea el modelo divino y si la Iglesia no pone los cimientos. ¿Estamos de acuerdo? El tema pasa por si hoy por hoy es posible llevar a cabo ese proyecto, si se pueden poner esos sólidos cimientos. San Pío X nos advierte que la civilización no está por inventarse, ni la sociedad nueva por edificarse en las nubes. Entonces no se trata de otra civilización cristiana, no se trata de otra ciudad católica que la que existió en la Edad Media. Nos recuerda que esa Civitas Dei ha existido y existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. Todavía allá por el 1903, 4, 5, San Pío X podía decir esto, y habría que ver si desde el punto de vista histórico todavía no hubiese hecho falta que leyera Lacunza, por ejemplo, y darse cuenta que ya tampoco, ni siquiera en 1903 o 4 o 5 se podía ya decir esto. Pero la Civitas Dei ha existido, sí, existe. Sí, existen las reliquias. Ya en 1910 eran las reliquias. Los recuerdos de esa civilización cristiana. Y nos traza el único verdadero camino, el omnia instaurare in Cristo. No se trata más que de establecerla y restablecerla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. ¿Sí? Si se puede hacer algo, es lo único que se debe hacer. Y volvemos, es que se puede hacer. Él pensó que sí y le levantó a los católicos el veto de votar. Los católicos no podían votar en Italia. Les levantó el veto y ganaron por robo. Arrasaron los católicos en la primera votación que hubo. ¿Le importa algo a los revolucionarios perder una batalla? Ellos necesitan, la revolución necesita de la participación de los católicos. Y ahí estuvo la falta de clarividencia de un San Pío X en el orden político. Y así está Italia hoy en día. Fue el puntapié inicial de la democracia cristiana, con lo que ya había empezado a construir en ese sentido, a destruir León XIII. Errores en el orden político, en el orden prudencial. Entonces los católicos participan, arrasan y pierden. Cuando no, se terminan haciendo bendecir por pastores protestantes. Por otra parte, eso es lo que tenemos, los datos, los principios católicos enunciados por un San Pío X. Por otra parte, los utopistas, los rebeldes, los impíos, que gestaron toda la revolución, que dieron a luz e hicieron crecer las ideas conciliares del Vaticano II, proclaman ellos solemnemente que para ciertos creyentes una vida conforme a la fe
no sería posible más que por un retorno a ese antiguo orden. Esta actitud no aporta una solución compatible con el mensaje cristiano y con el genio de Europa. Eso fue dicho en lo que ha sido calificado el discurso político más importante de los 27 años de pontificado de Juan Pablo II. Allá en Estrasburgo dijo eso. Para algunos creyentes, una vida conforme a la fe no sería posible más que por un retorno a ese antiguo orden. Esa actitud no aporta una solución compatible con el mensaje cristiano. Y entonces, si no es compatible con el mensaje cristiano, esa Civitas Dei, esa civilización cristiana, estuvo en el error. Porque el mensaje cristiano es el mismo en el siglo I, en el siglo XIII, que en el siglo XX. Y entonces, si no es compatible con el mensaje cristiano, se equivocó. Eso es lo que está diciendo, no lo dice explícitamente, pero no es compatible con el mensaje cristiano y con el genio de Europa. Pero si Europa la hizo la cristiandad, ¿cómo que no es compatible con el genio de Europa? ¿El genio de Europa es lo que tenemos ahora? Eso fue dicho en 1988. En el debate sobre la libertad religiosa, estaba presente en la Catedral de San Pedro lo que llamamos el fin de la Edad Media, más aún de la era constantiniana. Buena confesión la de Joseph Ratzinger en el año 64. Escribió esto en el año 64. No había terminado todavía el concilio. En esa Catedral de San Pedro, en esa aula conciliar, en el debate de la libertad religiosa, estaba presente lo que llamamos el fin de la Edad Media, más aún de la era constantiniana. Repudian ellos esa civilización cristiana, que comenzó con el edicto del 311, el edicto de Constantino. Y ya más adelante, el mismo Ratzinger, los textos conciliares, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae y Nostra Aetate, juegan el papel de un contrasílabus, en la medida que representan una tentativa para la reconciliación oficial de la Iglesia con el mundo, tal como ha llegado a ser después de 1789. Más claro, agua, ¿eh? Este es el del motu propio. Este es el del levantamiento de la excomunión. ¿Qué es peor? ¿Haber aceptado ese motu propio, el levantamiento de excomunión de personajes como este, o hacerse bendecir por un pastor protestante? Mucho peor es haber entrado tratativas con un personaje como este. Y siguen, porque ahora hace 2 o 3 días también siguen. Entonces, llegados a este punto, la pregunta surge espontáneamente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Le damos el tributo al César? ¿A riesgo de no darle a Dios lo que es de Dios? ¿O le damos a Dios lo que es de Dios y dejamos de lado lo del César porque ya no tenemos injerencia ni podemos tenerla? Y entonces, ante todo, nos dice el padre Castellani, no hay que engañarse. En el mundo actual no hay más que 2 partidos. No hay más que 2 partidos. Uno que se puede llamar la revolución y que tiende con toda fuerza gigantesca a la destrucción de todo el orden antiguo y heredado, para alzar sobre sus ruinas un nuevo mundo paradisíaco y una torre que llegue hasta el cielo. Y que, por cierto, que no carece para esa construcción futura de fórmulas, arbitrios y esquemas mágicos. Tiene todos los planos
que son lo más delicioso del mundo. El partido de la revolución y el otro, el que se puede llamar la tradición, tendido a seguir el consejo del Apocalipsis. Conserva todas las cosas que has recibido, aunque sean humanas y perecederas. Ese es el programa. Eso es la misión que nos ha sido confiada. Conserva lo que has recibido, aunque sean cosas humanas y perecederas y que de hecho van a la muerte. Para los partidistas de la primera posición de la revolución, los idealistas irreductibles, como lo llama San Pío X, que tienen doctrina social propia y principios filosóficos y religiosos propios, para reorganizar la sociedad con un plan nuevo, la destrucción del antiguo boceto de unidad que se llamó cristiandad es poco y nada. Ellos van por todo. No es solamente cuestión de arrasar con la civilización cristiana. Su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y en prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios. Y nos proponen, y sobre todo les proponen a los jóvenes, y particularmente en las jornadas mundiales de los jóvenes, les proponen construir la civilización del amor. De ese modo, el primero en hablar de esto fue Pablo VI. En más de una ocasión indicó a la civilización del amor como fin al que deben tender todos los esfuerzos en el campo social y cultural, lo mismo que en el económico y en el político. Todos los esfuerzos en el orden social, cultural, político, económico deben tender a construir la civilización del amor. Por su parte, Juan Pablo II expresó: estamos aquí para hacer realidad inicial, pero objetiva, este gran proyecto de la civilización del amor. Esta es la civilización de Jesús. Esta es la civilización de la Iglesia. Esta es la verdadera civilización cristiana. Para no ser menos, Benedicto XVI muchas veces abordó la temática. Y él les dice: jóvenes, constructores de la civilización del amor, Dios os llama hoy, jóvenes europeos y estadounidenses, os llama a cooperar junto con vuestros coetáneos de todo el mundo para que la savia del Evangelio renueve la civilización de estos dos continentes y de toda la humanidad. Eso lo dijo en la 6ª Jornada Europea de Universitarios con el tema Europa y América juntas para construir la civilización del amor. El solo tema, el solo título de esa asamblea dice todo. Quien conozca las obras de Félicité Lamennais, fundador del liberalismo católico, quien conozca las ideas de Jacques Maritain, creador de la animación cristiana de la civilización moderna, reconocerá en esas ideas de esa nueva cristiandad, de esa civilización del amor, podrá comprender perfectamente la propuesta del Concilio Vaticano II y los mentores de esa civilización del amor, que después retomó entonces Pablo VI y Juan Pablo II, y que son deudores todos estos humanistas modernos, actuales. Reconocerá allí sobre todo las ideas de Maurice Blondel, especialmente es él, el autor, el gestor, el idealista de ese humanismo integral al que llevó a cabo después Maritain, pero reconocerá también a Henri de Lubac, a Genoux, a Congar, a von Balthasar, y de ellos son deudores todos estos humanistas actuales. Y en el pensamiento de Lamennais y de Maritain hay que aceptar, bajo pena de suicidio histórico, la marcha hacia adelante de la humanidad como civilización moderna que camina en línea de la revolución,
Hay que aceptar el camino de la revolución, hay que aceptar el camino del progreso. Tenemos entonces esa propuesta de la civilización del amor y nos falta quienes, entre las alternativas o las posibilidades de los últimos tiempos, esperan un reflorecimiento de la cristiandad medieval y convoca a cruzadas millonarias de rosarios. Empezaron por 1, ya van por 12. Quieren 12 millones de rosarios. Para, en definitiva, ese reflorecimiento, esa restauración, esa reconstrucción de la civilización cristiana. No podemos seguir la utopía de la construcción de la civilización del amor, tampoco podemos ilusionarnos con un supuesto restablecimiento temporario de la cristiandad medieval. Y entonces, una vez más, la pregunta se plantea, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y una vez más, el padre Castellani nos propone la consigna, nos da los lineamientos. Y él nos dice, la unión de las naciones en grandes grupos, primero, y después un solo imperio mundial, sueño potente y del gran movimiento del mundo de hoy. Entonces, esa unificación de toda la humanidad no puede hacerse sino por Cristo o contra Cristo. Por Cristo la va a hacer Él o contra Cristo y la va a hacer el anticristo. Lo que solo puede hacer Dios y que hará al final, según creemos, conforme está prometido, lo que solo puede hacer Dios y hará al final, el mundo moderno intenta febrilmente construirlo sin Dios, apostatando de Cristo, abominando del antiguo boceto de unidad que se llamó la cristiandad y oprimiendo férreamente incluso la naturaleza humana con la supresión pretendida de la familia y de las patrias y hasta del sexo. Se quedó corto el padre Castellani. Se murió antes, gracias a Dios, para él. No tuvo que ver los horrores que vemos nosotros. Entonces, les retomo, apostatando de Cristo, abominando del antiguo boceto de unidad que se llamó la cristiandad, oprimiendo férreamente incluso a la naturaleza humana, con la supresión pretendida de la familia y de las patrias, y agrego yo, del sexo, etc. Mas nosotros defenderemos hasta el final esos parcelamientos naturales de la humanidad, esos núcleos primigenios, con la consigna no de vencer, sino de no ser vencidos. Y eso es lo que no entiende y no les gusta a los que no tienen espíritu religioso y tienen solamente espíritu ético, que luchan por el triunfo. No le ven sentido a una lucha sin triunfo. Y muchos de ellos, lamentablemente, y no lo entienden, están leyendo, igual que yo, en el Santo Breviario, la gesta de los macabeos. Y que lean entonces las palabras, que hagan suyas las palabras de un Judas macabeo. Y entonces, claro, como no entienden eso y como no lo aceptan, entonces después, claro, nos crean legiones que macanean. No, legiones macabeas. Son legiones que macanean, es el macaneo. Y entonces con eso engatusan y macanean a los pobres jóvenes. Y en definitiva, con otras palabras, los están también invitando a construir la civilización del amor, bajo la carátula de civilización cristiana. Y sigue el padre Castellani, es decir, nosotros seguiremos luchando sabiendo que si somos vencidos en esta lucha, ese es nuestro mayor triunfo. Porque si el mundo se acaba, entonces Cristo dijo la verdad y entonces el acabamiento es prenda de resurrección. Vean que dice que si los verdaderos católicos, los que luchan con la verdadera consigna, son vencidos, el mundo se acaba.
porque estaríamos en pleno capítulo 13 del Apocalipsis, le será dado el poder a la bestia de hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y tendrá que venir nuestro Señor para vencer al anticristo. ¿Cuándo dijo esto el padre Castellani, que murió en 1981? Pues lo había dicho 30 años antes. 1951. Yo y muchos de los que están aquí no habíamos nacido. ¿Quién se atrevía? Primero, ¿quién veía? En 1951, ¿quién veía las cosas en su realidad como lo vio el padre Castellani? Y de los que lo veían, ¿quién se atrevía a decirlo y a escribirlo? Y gracias a Dios lo escribió y así es como lo recibimos nosotros. 1954. Tenemos que luchar por todas las cosas buenas que han quedado hasta el último reducto, prescindiendo de si esas cosas serán todas reintegradas de nuevo en Cristo, como decía San Pío X, por nuestras propias fuerzas o por la fuerza incontrolable de la segunda venida de Cristo. La verdad es eterna y ha de prevalecer, sea que yo la haga prevalecer o no. Muy importante eso, la verdad es eterna y va a prevalecer, más allá de que la haga prevalecer yo o no. Pues no nos creamos que somos la verdad, somos discípulos de la verdad y punto. La verdad es nuestro Señor, y la verdad entonces va a prevalecer. Por eso debemos oponernos a la ley del divorcio, debemos oponernos a la nueva esclavitud, a la guerra social, debemos oponernos a la filosofía idealista, y eso sin saber si vamos a vencer o no. Dios no nos dice que venzamos, Dios nos pide que no seamos vencidos. Destaquemos en ese texto de 1954, el padre Castellani dice: tenemos que luchar por todas las cosas buenas que han quedado hasta el último reducto, prescindiendo de si esas cosas serán todas integradas de nuevo en Cristo, como decía San Pío X, por nuestras propias fuerzas o por la fuerza incontrolable de la segunda venida de Cristo. Hoy parecería ser que solamente por nuestras fuerzas, aunque más no fuese la fuerza del dedo pulgar y del dedo índice desgranando rosarios, sería por nuestras propias fuerzas en definitiva que vamos a lograr que todas las cosas sean restauradas en Cristo. Con más razón los que pretenden restaurar todas las cosas en Cristo participando en política. Y después ridículamente hacerse bendecir por un pastor protestante. Pero prescindiendo de si todas las cosas serán restauradas en Cristo por nuestras propias fuerzas o por la fuerza incontrolable de la segunda venida de Cristo. Porque todas las cosas serán restauradas en Cristo y por Cristo cuando Él vuelva por segunda vez. Y mientras tanto, nosotros tenemos que conservar todas esas cosas. Sobre esto volveré, Dios mediante, dentro de 2 semanas, porque dentro de 2 semanas es la fiesta de Cristo Rey. ¿Y de qué vamos a hablar entonces en la fiesta de Cristo Rey? Y tenemos que inflar a la feligresía. Y viva Cristo Rey, y viva Cristo Rey, y luchemos por Cristo Rey. Y el lunes el pobre infeliz vuelve al trabajo y ¿dónde está Cristo Rey? ¿Y qué hago yo? Entonces hay que presentar las cosas de otra manera, como ya lo he hecho otros años en la fiesta de Cristo Rey, y esto tiene que ver justamente. Nuestro Señor reina y reinará, pero no a través de las urnas ni de bendiciones de pastores protestantes. Por mi parte, por ser más conforme a la revelación y a la realidad de los acontecimientos, me remito a las enseñanzas del padre Castellani y del padre Calmel. Y ahora les leo algunos textos del padre Castellani y después del padre Calmel. El padre Castellani decía en 1945, ahora ya son unos cuantos más que todavía no habían nacido. Antes era el 51, ahora el 45.
1945, el padre decía: mis amigos, mientras queda algo por salvar, con calma, con paz, con prudencia, con reflexión, con firmeza, con imploración de la luz divina, hay que hacer lo que se pueda por salvarlo. Entonces, ¿todavía puedo salvar el alma de uno de mis hijos? Tengo que trabajar en eso. Antes que ir a ver si voto o no voto, a ver si me hago diputado o no me hago diputado. Primero salvar el alma de mis hijos. Primero hacer que reine Cristo Rey en mi hogar, etc. Mientras quede algo por salvar, salvarlo. Cuando ya no quede nada por salvar, siempre y todavía hay que salvar el alma. Año 45. Es muy posible que bajo la presión de las plagas que están cayendo sobre el mundo, ¿cuáles? ¿Las que vemos en el 2016? No, las del 45. Él se quedó corto de vista. Nosotros vemos más porque estamos sobre los hombros de él, vemos más lejos porque estamos subidos a los hombros del padre Castellani o del padre Calmel, etc. Pero es muy posible que bajo la presión de las plagas que están cayendo sobre el mundo y de esta nueva falsificación del catolicismo, año 45, es muy posible que ante las plagas y ante esta nueva falsificación del catolicismo, la contextura de la cristiandad occidental se siga deshaciendo de tal manera que, para un verdadero cristiano, dentro de poco no haya nada que hacer en el orden de la cosa pública. Les puedo asegurar que lo conocen al padre Castellani, ¿eh? Les puedo asegurar que conocen este texto, pero la tentación es grande. La tentación es grande. Y hemos conocido, lamentablemente, aquí en la Argentina, y conocemos. La tentación es grande. Hay que hacer algo. Todavía se puede hacer algo. Y si no terminan haciéndose bendecir por un pastor protestante, terminan abrazados con los revolucionarios, con los guerrilleros. Lo hemos visto. Ante las plagas que están cayendo y ante la falsificación del catolicismo, es muy probable que dentro de poco no haya nada que hacer en el orden de la cosa pública para un católico. Un católico no puede mezclarse con eso, porque pierde su alma. Ahora, la voz de orden es atenerse al mensaje esencial del cristianismo. Huir del mundo, creer en Cristo, hacer todo el bien que se pueda, desapegarse de las cosas creadas, guardarse de los falsos profetas, recordar la muerte. En una palabra, dar con la vida testimonio de la verdad y desear la vuelta de Cristo. En medio de este batifondo tenemos que hacer nuestra salvación cuidadosamente. Los primeros cristianos no soñaban con reformar el sistema judicial del Imperio Romano, sino con todas sus fuerzas en ser capaces de enfrentarse con las fieras y en contemplar con horror en el emperador Nerón el monstruoso poder del diablo sobre el hombre. Y entonces, ¿qué hacemos? Toda esta semana estuvo en juego la discusión, la semana anterior y parte de estos días, ante los vándalos, las vándalas, y no sé cómo llamarlos ya porque cambian de género, así que no sé, los degenerados. Uno que cambia de género es un degenerado, lo lamento. Cambió de género, se degeneró, y quien se degeneró es un degenerado. Entonces, ante esas hordas vandálicas, los nuevos bárbaros que van a ensuciar las paredes, lo externo,
de las catedrales, surge entonces la discusión, hay que ir a defender, evitar la profanación. Y cuando le dice, ya están profanadas esas catedrales, ya están profanadas, y las siguen profanando, y lo único que falta es que ahora vaya el obispillo de Rosario para recibir una misa nueva de desprofanación, de reconciliación del templo profanado, sí, con la misa nueva. No hay nada que hacer, señores, desde el año 45 nos lo dice el padre Castellani. Los primeros cristianos lo único que hacían era armarse de valor para enfrentar a las fieras y ver con horror el poder del demonio en Nerón o en los Nerones actuales. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro programa. Por su parte, el padre Calmel, para quienes no lo conocen, un padre francés, dominico, murió en 1975. Por lo tanto, no conoció un Juan Pablo II, no conoció un papa en la sinagoga, no conoció el encuentro de Asís, murió en 1975. Y el padre Calmel tiene un libro que se llama La Teología de la Historia, está editado en 1966, pero en realidad es una recopilación de artículos, de textos, por lo tanto hay textos anteriores al 66. Pero aunque fuesen todos escritos, hayan sido todos escritos en el año 66. Yo señalo las fechas porque es muy importante, porque esto es conocido, sobre todo en Francia, pero es silenciado. A mí jamás me hablaron del padre Calmel en el seminario de Com. Jamás me hablaron del padre Calmel en el seminario de Com. Y hay libros del padre Calmel que están prefaciados por Monseñor Lefebvre. Como este, la segunda edición está prefaciada por Monseñor Lefebvre. ¿Y qué decía el padre Calmel en los años 60? El efecto propio de la fe es darnos otra luz que la terrena, hacernos entrever misterios que no son de este mundo, introducirnos en una esperanza que sobrepasa al infinito toda instalación de la ciudad terrena. Es decir, con otras palabras, el dar a Dios lo que es de Dios, la fe, nos da una esperanza que sobrepasa infinitamente toda instalación del dar al César lo que es del César. Sé bien, es decir, yo conozco muy bien, lo sé, lo conozco porque trato con los fieles. Sé bien que la esperanza que procede de la fe fortalecerá la esperanza natural en la edificación siempre imperfecta de una ciudad justa. Pero para que ello sea así, no debemos hacer de ellas un todo, poner en ellas nuestra esperanza última, dejarnos llevar por sueños de un mesianismo terrenal. En otro lugar, a ese mesianismo terrenal, él lo llama mesianismo judaico. Continúa el padre Calmel, mesianismo terreno es el mesianismo del diablo, el movimiento de reunión universal y de fraternización de los hombres en el bienestar perfecto. Es decir, lo que va a proponer el anticristo. Es un mesianismo que eludiría las consecuencias normales del primer pecado y que en lugar de asumir esas consecuencias delante de Dios para hacerlas redentoras, buscaría suprimirlas de esta vida. La lucha entre el diablo y la ciudad santa durará hasta la parusía. ¿Cómo alguien que conoce al padre Calmel nos puede prometer para antes de la venida del anticristo una restauración de la civilización cristiana? Este solo texto es un renglón. La lucha entre el diablo y la ciudad santa durará hasta la parusía. No va a haber un periodo de restauración, de reflorecimiento, de triunfo de la Iglesia. El Apocalipsis no nos presenta una domesticación progresiva de la famosa bestia.
Esta frase hay que aprendérsela de memoria. El Apocalipsis no nos presenta una domesticación progresiva de la famosa bestia. Y yo lo he dicho otras veces, me lo imagino a los monseñores estos, Felé, Tissier, de Galarreta, Williamson, ahora Ford y también Tomás de Aquino, tirando cacahuetes a la bestia para domesticarla. Vení bestia, ven que te voy a domesticar. El Apocalipsis no nos presenta una domesticación progresiva de la famosa bestia. El diablo, a medida que el mundo se apresura hacia el fin, perfecciona sus métodos y organiza más sabiamente su horrible contraiglesia. Si el Evangelio nos pide organizar un mundo en el cual las instituciones sean justas, es ante todo para agradar a Dios, por caridad para con nuestros hermanos y con la esperanza de la eternidad. No es con la esperanza de una especie de parusía terrena, quiero decir con la esperanza de crear técnicas y de promover instituciones que serían una aproximación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. El Evangelio se opone a la secularización de la esperanza. Frase terrible del padre Castellani del padre Calmel para el que la entienda. El Evangelio se opone a la secularización de la esperanza. Él lo va a citar ahora dentro de poco, no en lo que les digo ahora, lo va a citar el padre Calmel a Joseph Pieper. Pero Joseph Pieper en la misma idea tiene ese famoso artículo, El arte de no desesperar. Y de no poner nuestra esperanza, con mayúscula y individual, en las esperanzas múltiples y con E minúscula. El Evangelio se opone a la secularización de la esperanza, como se opone a la identificación de la Iglesia y el César. El Evangelio de hoy. La glorificación del último día no vendrá a coronar un orden económico, técnico y social particularmente airoso. La glorificación del último día no es el perfeccionamiento de las cosas del César, sino el cumplimiento de las 8 bienaventuranzas. Y entonces, contra mesianismo judaico, contra mesianismo terreno, las 8 bienaventuranzas, que no son un consuelo de bobos o para bobos. Y entonces cuando me va mal, ¡ay, cierto, existe la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran! No, son un programa de vida. Son un programa de vida. Debe constituir una mística, si valdría la palabra que está tan bastardeada y si es entendida. Un estado de alma, un verdadero espíritu que tiene que ser vivido. Esas son las 8 bienaventuranzas. Y no para simplemente que cuando me va mal o cuando tengo hambre, bienaventurados los hambrientos. Sí, los hambrientos de justicia. Y ya vienen pronto las 8 bienaventuranzas con la fiesta de todos los santos. Y entonces, a ver si las meditamos y tratamos de ponerlas en práctica, y no como un cura bobos, para momentos de pena o de tristeza. No, un programa de vida. Y entonces, repito la frase, esa glorificación no va a ser la glorificación del perfeccionamiento de las cosas del César, sino el cumplimiento de las 8 bienaventuranzas. Si no mantenemos firmemente la idea revelada de la distancia infinita entre las cosas de la tierra y las cosas del cielo, nuestra fe es delicuescente, inconsistente, sin vigor, decadente. De este modo, cuando las cosas de la tierra se quiebren, decepcionen, traicionen, correremos el riesgo de caer en el desánimo. Y lo hemos visto aquí con nuestros amigos. Cayeron en el desánimo por haber querido reconstruir todas las cosas, restaurar todas las cosas en Cristo, por y a través de la política. Lo hemos visto aquí entre nuestros amigos.
entre feligreses de la tradición, que gracias a Dios creo ya no se desaniman más. Pero no porque han entendido estas cosas, y eso es lo triste, no porque hayan entendido estas cosas, sino porque ya fueron desbordados, están abrumados por el poder de la bestia. Pero siguen en el fondo de sus corazones esperando una restauración, creyendo en una reconstrucción de la civilización cristiana. Y entonces va a venir una nueva decepción. Y Dios no permita que pierdan la fe. Dios no permita que pierdan la fe. Dios no permita que se desesperen en el sentido diabólico, de desesperación, y pierdan la esperanza. Atención, no es broma todo esto. Y decía el padre Calmel, de este modo, cuando las cosas de la tierra se quiebren, decepcionen, etc., va a venir el desánimo, a menos que a falta de luz y de esperanza, una especie de frenesí humano nos haga descuidar las decepciones y las traiciones, las lágrimas y la sangre de los hombres, y puede ser incluso que multiplique y galvanice nuestras fuerzas, porque estaremos obsesionados por la visión de no sé qué humanidad futura, transfigurada, ultrahumana. El anticristo. El gobierno divino y la razón definitiva no es menos desconocida que la parusía. Y esto es grave. ¿Cómo puede ser que un católico desconozca el gobierno divino y su razón definitiva? Y si conociendo el gobierno divino y la razón definitiva, ¿cómo puede ser que desconozca la parusía? Y por eso el padre Calmel dice, el gobierno divino y su razón definitiva no es menos desconocido que la parusía. Y entonces puede ser que porque no conozcan el gobierno divino, no terminen de comprender la parusía, o porque rechazan la parusía, aunque sea haciendo abstracción de ella, no negándola, entonces no comprenden el gobierno divino. Pero va todo junto. Estoy persuadido de que el Señor nos pide, a la vista del mundo actual, ganado por la apostasía, insisto, murió en 1975. Esto no está escrito ayer. Puede ser que el último artículo de Osco sí esté escrito ayer y habla de la apostasía. Pero esto está escrito en 1960 y tantos. Y entonces nos dice, estoy persuadido de que el Señor nos pide, a la vista del mundo actual, ganado por la apostasía, no dejarnos vencer por el espanto o la angustia. ¿Y cómo hacemos entonces, Padre, para no dejarnos vencer por el espanto o la angustia? ¿Cómo no ceder a la tentación de huir o desesperar? No hay más que un solo remedio, redoblar la fe. ¿Y no nos da otra receta el padre Calmel? No nos da otra receta. Redoblar la fe. Si quieren, redoblar la esperanza y redoblar la caridad. Pero no hay otra. Esa es la receta. Encontraremos fuerza y consolación en la fe y en las palabras de la fe. Es en las palabras de Dios que hallaremos confortación. En cuanto a las palabras solamente humanas, ellas más bien nos irritan, sobre todo cuando quieren persuadirnos de que nuestro siglo no es peor que otros. Y cuando él habla de nuestro siglo, insisto, está hablando de algo que sucedía antes del año 75. ¿Qué diría si conociera lo que estamos conociendo nosotros? En cuanto a las palabras puramente humanas, ellas me irritan, sobre todo cuando quieren persuadirnos de que nuestro siglo no es peor que otros. Esto es falso. Existe una novedad y un progreso en el mal. Las fuerzas del infierno no fueron nunca desencadenadas con un poderío tan extendido y tan feroz. Para el padre Calmel las fuerzas demoníacas estaban desencadenadas. O sea que hace falta que venga alguien a encadenar por 1000 años al demonio, y no que está encadenado por 1000 años ya desde el día de la ascensión.
como dice San Agustín en su nueva versión milenarista. Para San Agustín el demonio está encadenado ahora. Y el padre Calmel nos dice todo lo contrario, conforme a la revelación y conforme a la realidad, porque si el demonio ahora está encadenado, mamita mía, ayúdame cuando se desencadene, ¿eh? Si queréis decirnos palabras de confortamiento y de esperanza, recordarnos mejor que a pesar de todo, este mundo organizado para ser ausente a Dios no puede impedir que sean celebradas misas ni que sea enseñada la doctrina de verdad por doctores fieles. Entonces, Padre, pero en medio de todo, usted tiene la misa todavía, Señor. Tiene pastores fieles todavía, Señor. Y a través de los medios de comunicación ganados por el demonio, sin embargo, todavía llegan al que no tiene la misa y no tiene presente en carne viva, al pastor le llega. Le llegan los artículos, le llegan los sermones, le llegan los especiales. Entonces, si querés decirnos palabras de confortamiento, decirnos que a pesar de todo, todavía hay misas, todavía se enseña la doctrina, mostradnos los signos ciertos de que las puertas del infierno no llegan a prevalecer y de que el Señor no cesa de venir. Pero no intentéis hacernos ver rosa o gris lo que es negro como la tinta. No podemos sostener contra la evidencia de los hechos que las dos bestias no han aumentado su poder desde Celso o Marco Aurelio, desde Calvino o la gran Isabel. Lo que es verdadero es que su fuerza ciertamente acrecentada, en definitiva, es como nada en comparación a la omnipotencia del Cordero frente a las murallas de la ciudad santa. Y el último texto del padre Calmel, justamente haciendo referencia a Joseph Pieper. Él habla del libro El fin de los tiempos, de Joseph Pieper, traducido al francés en 1953. Acá en nuestros medios, en la línea media, Joseph Pieper es manejado como el contador de los chiquitos en la época nuestra. Lo conocen al dedillo a Joseph Pieper aquí en Argentina. Por supuesto que no lo aplican, pero lo conocen. Los franceses no lo conocen y tienen la versión del libro El fin de los tiempos desde el año 1953, existe en francés. Y el padre Calmel lo cita. Y cuando yo citaba en Francia a Joseph Pieper, los franceses me miraban, claro, como no es francés, es alemán, para los franceses lo que no es francés no existe. Y dice el padre Calmel, Joseph Pieper en su libro El fin de los tiempos pone en evidencia los dos grandes medios que serán empleados por el anticristo y que llama mundialización del poder político y constitución de una superiglesia que neutralizará las diversas confesiones. Joseph Pieper, en su libro El fin de los tiempos, habla de las dos bestias. Un poder mundial político y la constitución de una superiglesia que va a neutralizar a todas las religiones, mencionando en una visión simplemente realista y objetiva que estos dos mecanismos han comenzado a funcionar ante nuestros ojos. Joseph Pieper en 1947. Desde 1953 en francés, no sé desde cuándo en castellano y editado aquí en la Argentina. Y todavía la línea media, y no digo la línea media, los tradicionalistas e incluso algunos sedevacantistas conclavistas esperan una restauración y esperan el gran monarca y esperan el gran pontífice. Hasta aquí el padre Calmel, y ya termino,
Todo esto no satisface ni a los idealistas de la civilización del amor, ni a los utopistas de la restauración de la Iglesia. Y respondo con el padre Castellani. El filósofo, como el médico, no tiene remedio para todas las enfermedades. A veces todo lo que puede dar como solución es oponerse a falsas soluciones. Planteado un problema, y lo más importante primero para resolver un problema hay que plantearlo bien. Problema bien planteado, a mitad solucionado, me enseñaban cuando tenía 6 años. Problema bien planteado, a mitad solucionado, porque si yo lo planteo mal, no hay solución. Primero plantear bien el problema, y después, si no tengo solución, por lo menos descartar las soluciones falsas. Yo por acá no puedo ir, por acá no puedo ir, bueno, ya, el abanico se va cerrando. Y tal vez, gracias a que planteé bien el problema y a que descarté las malas soluciones, vendrá detrás mío otro que encuentre la verdadera solución. Pero si yo embarro el terreno con un mal planteamiento del problema o presentando falsas soluciones, no va a haber solución. Y entonces decía el padre Castellani que el filósofo, como el buen médico, no tiene solución, remedio para todas las enfermedades. A veces lo único que puede hacer es oponerse a las falsas soluciones. Puede, con el pensamiento, poner obstáculos para retardar una catástrofe. Pero en muchos casos no puede sino prever la catástrofe. Y a veces debe callarse la boca y encima lo van a castigar. Si habla, lo castigan. Si se calla la boca, lo castigan. Un poco más adelante, el padre parafrasea un texto de el padre Benson en su libro El Señor del Mundo, y dice: todo lo que hemos hecho no ha podido evitar una pacificación del mundo sobre una base que no es Cristo. La intención de Dios y de sus vicarios ha venido enderezada desde hace siglos a reconciliar a los hombres por los principios cristianos. Pero rechazada una vez más la piedra angular que es Cristo, ha surgido una unidad sin semejante y enteramente nueva en Occidente. Esto es lo más peligroso y funesto, precisamente por el hecho mismo de contener tantos elementos incontestablemente buenos. La guerra, según se cree, queda extinguida por largo tiempo, reconociendo al fin los hombres que la unión es más ventajosa que la discordia. Los bienes materiales se aumentan y amontonan, en tanto que las virtudes vegetan lánguidamente, despreciadas por los gobernantes y negligidas en consecuencia por las masas. La filantropía ha reemplazado a la caridad, la hartura de goces y comodidades a la esperanza de los bienes invisibles, la hipocresía científica a la fe. Y el padre termina comentando, el padre Castellani: esto dijo Silvestre IV, o mejor dicho, esto dirá dentro de algunos años, si la hipótesis de la pacificación en el anticristo se verifica. Hacia esa pacificación se han apresurado solícitamente a comprometer al país y su limpia tradición nuestros representantes del pueblo. Para concluir, en la presente edad no será la Iglesia, mediante un triunfo del espíritu del Evangelio, sino Satanás, mediante un triunfo del espíritu apostático, quien ha de llegar a la pacificación total, aunque perversa, aparente y breve, a un reino que abarcará todas las naciones, pues el reino mesiánico de Cristo será precedido por el reino apóstata del anticristo. Palabras del padre Castellani, una vez más, totalmente luminosas. Y entonces, cuando las cosas del César estén completamente ganadas por y para el anticristo, en ese momento
más que nunca, por supuesto, pero ya desde ahora, lo importante es dar a Dios lo que es de Dios. En aquel entonces no se va a poder de ninguna manera dar al César lo que es del César, pero ya desde ahora no es posible dar al César lo que es del César. En aquel momento será importante dar a Dios lo que es de Dios, pero ya desde ahora hay que dar a Dios lo que es de Dios. Demos pues a Dios lo que es de Dios, aguardando la bienaventuranza esperanza, el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, palabras de San Pablo, quien, como nos lo tiene prometido, restaurará e instaurará todas las cosas en Él y por Él. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.